Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Es la edición correspondiente al 23 de enero de 2018. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, gracias por estar ahí. Buenos días si nos estáis escuchando en directo, las 8:40 minutos. Buenas tardes si lo que estáis escuchando es la repetición que de este espacio de forma íntegra os ofrecemos tras el informativo central Primera Plana. Esto es en torno a las 2 y algunos minutos. Comenzábamos la semana en el día de ayer, como es habitual cada lunes, con todo lo importante que sucede en el mundo del deporte llinero, el deporte, bueno, pues importante de nuestros equipos, nuestros deportistas. Lo contamos absolutamente todos los lunes y los martes ya saben que tenemos también pues un programa más o menos habitual, que es el que da la oportunidad a todos nuestros oyentes de tener aquí a su entera disposición a nuestros representantes políticos. Y hoy martes pues no puede ser de otra manera, y con nosotros están ya en este momento en nuestros estudios algunos de ellos, y esperando por supuesto estamos a los que o la que nos falte en este momento por parte del Partido Popular. Saludamos a María Jesús López por parte de Ciudadanos. Buenos días, María Jesús. Muy buenos días. Hoy he llegado la primera. Hoy ha sido la primera. No me he fijado porque como habéis llegado todos en aluvión. Hemos llegado al mismo tiempo. No, perdona. La foto Fiji. En la general, la foto Fiji se está marcando que yo en el último momento he sacado pecho. Ha ganado el sprint. Ha ganado el sprint, ¿no? Bueno, hoy han venido los tres más o menos juntos. Digo los tres porque efectivamente ya está también con nosotros José Manuel Díaz por parte de Izquierda Unida Ganemos. Buenos días, José Manuel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? No con tanto frío como esperaba. ¿No? No. Hoy pues hace bastante más que ayer, ¿eh? Sí, pero no ha apretado el tiempo tanto como parecía. No. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español está con nosotros Juan Antonio Andújar. Es, como saben, concejal de Urbanismo, Vivienda y Empleo. Muy buenos días. Buenos días y, como siempre, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Bien también? Bien, sí, No hace frío, como dice Pepe. No. Bueno, lo que sí nos han comentado es que en el entorno, sobre todo dirección Albacete, pues hay un poquito de niebla. Tengan cuidado si tienen previsto viajar hacia ese lugar. Supongo que hacia la región de Murcia niebla no encontrarán demasiada, pero sí a esa zona de la capital de nuestra provincia, que parece que hay una niebla bastante importante. Bueno, pues con nosotros nuestros invitados, como digo, esperamos en los próximos minutos que se una a nuestra tertulia el representante o la representante del Partido Popular. Y por cierto, comenzamos, ya que la semana pasada no estuve con nuestros invitados, ni con ustedes, los oyentes, puesto que tenía ahí una semanita pendiente de vacaciones y aprovechaba para cambiar de empleo, como le comentaba a María Jesús antes de comenzar. Creo que llegabais a un compromiso con mi compañera Paqui Pinar para poner fecha para que todos los grupos políticos os sentarais para solucionar definitivamente el problema de franciscanos. No sé si esto ha tenido lugar, lo habéis hecho, habéis cumplido con vuestros deberes o no ha pasado nada desde el pasado martes. Bueno, es uno de los puntos que va a la Comisión de Urbanismo de mañana, me parece que es. Y va una información sobre cómo ha sido el proceso de franciscanos en las solicitudes de ayuda que se han presentado y la constitución de esa comisión o ese grupo de trabajo, como queramos llamarlo. Ajá. O sea que mañana es cuando se verá reflejado ese compromiso que... Vamos, si se aprueba en la comisión. Porque me han dicho que estuvo calentito el debate en este punto, María Jesús. Sí, pero Paqui lo supo lidiar bastante bien. Hombre, por supuesto. O sea,
No, bueno, en cualquier caso, lo que se pidió aquí es eso, que se crease una mesa de trabajo donde todas nos comprometiésemos a hincar los codos y a no levantarnos hasta que el asunto esté finiquitado. Entonces, esa era la cuestión. En esa mesa se pondría encima, bueno, toda la información y todo el trabajo que se ha hecho y que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, evidentemente, yo cuando vi el orden del día de creación de la mesa, pues me pareció muy bien porque es lo que se había demandado aquí. Además, bueno, pues parece que ya se empiezan a mover las cosas, pues, por ejemplo, ayer en la Comisión de Cultura, feria, fiestas, educación, etcétera, etcétera, porque van muy cargadas, pues finalmente se constituyó la mesa de trabajo, la equivalente, para el hermanamiento con Ribello. ¿Os acordáis eso de hace año y mucho que se había dicho de hermanarnos? Bueno, pues finalmente se constituyó, se llevará a pleno también la creación de la mesa de trabajo y ya están los miembros participantes en esa mesa y con el objetivo de lo mismo, conseguir el hermanamiento, bueno, pues lo antes posible, sobre todo porque además en estos 3 primeros meses son cuando la Comunidad Europea saca todas las ayudas que hay para constituir redes entre ciudades o entre países a nivel europeo. Y hay una muy específica que se llama hermanamiento. Y el límite creo que es el 30 de marzo, con lo cual vamos un poco pillados. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy convencida que todas las personas que vamos a constituir la comisión, en mi caso, por parte de Ciudadanos, lo haría yo, y bueno, pues nos vamos a poner a trabajar y junto con los equivalentes de Ribello, que yo quiero que en esa comisión lo antes posible pues usar las nuevas tecnologías para que nos podamos conectar con ellos, pues fijar el calendario y fijarlo todo y fijar quién tiene que hacer qué para solicitar en este caso las ayudas y conseguir un muy buen hermanamiento. O sea que yo solo os quiero decir una cosa, que el año pasado en Semana Santa había una pantalla gigante en la plaza de Ribello donde se transmitía en directo la Semana Santa. Sí. O sea que esto es un puntazo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si hacemos algo equivalente y si finalmente ese hermanamiento que tanto ha sido demandado, y desde aquí quiero agradecer muy particularmente a Juanjo Villena, que sin él esto sería imposible, pues por cierto que es miembro de la comisión, bueno, pues llegar a buen fin, ¿no? O sea, y eso yo creo que son las cosas. Bueno, pues nos juntamos, nos ponemos en una mesa, nos ponemos a trabajar y seguro que salen las cosas. Y tiempo hay, porque además, como nos llevan cierta ventaja en esto del hermanamiento en Ribello, la pueden pedir en esta ocasión ellos, esas ayudas, y después las pedimos nosotros, y así pues podemos aprovechar en 2 ocasiones. Bueno, o las pedimos los dos y así nos aseguramos que alguno de los dos nos lo hacen. O sea, también. Quiero decir, aquí estamos demasiado acostumbrados a que nos hagan los trabajos otras personas. No, lo digo por aprovechar 2 años diferentes. Sí, ocasiones. Pero bueno, que en cualquier caso vamos a ver si por primera vez empezamos a ser protagonistas de nuestra propia historia. Muy bien, bueno, pues seguiremos entonces. Ya nos contáis el martes que viene también cómo se inicia el asunto de franciscanos, porque la verdad en temas como este pues es mejor no andar dando. Yo creo que seguro que es. Claro que sí, porque a ver, el tiempo que pasa es tiempo que perdemos y que además pues quizás esos trabajos que se deberían haber realizado ya, si lo dejamos pasar todavía se van a encarecer mucho más, ¿no? Porque un inmueble como el convento de franciscanos cerrado, pues sabemos que se deteriora muy rápidamente, ¿no? Y esto es negativo, ¿no, José Manuel? Pues sí, es una cosa que no podemos dejar esperar más tiempo, y ya lo comentábamos la semana pasada. A pesar de que en su momento se hicieron ciertas obras, las de emergencia, por decirlo de alguna forma, no puede permanecer cerrado. Así que, bueno, pues esperemos que que en la comisión se apruebe la creación de esta mesa y que eso suponga empezar ya a solucionar el asunto de franciscanos y a darle salida tanto a lo que son las obras de reparación como a la declaración como bien de interés cultural. Así que, hombre, creemos que ya con la creación de la mesa no hay ningún motivo para que en la comisión no salga adelante la propuesta y, bueno, pues no se constituya finalmente. Y, bueno, pues lo dicho, esperemos que esto sea ya la vía más rápida para ponernos a la de ya con
a solucionar el problema. Bueno, yo esa semana que no he estado un poco así al día de todos los temas que han ido ocurriendo, y sobre todo relacionado con el mundo de la política ellinera, me tenéis que ayudar un poco, ponerme un poco al día, si ha ocurrido algo así un poco especial. Lo que sí me gustaría es hacernos eco de esos resultados, aprovecho que tenía la palabra José Manuel, que por parte de Turismo se han dado a conocer precisamente en torno a la utilización de los servicios de esta concejalía en este aspecto, y que, bueno, pues son bastante positivos, ¿no?, los datos recogidos en ese análisis estadístico de consultas del Departamento de Turismo, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, en primer lugar, cualquier usuario que accede, o cualquier ciudadano que accede a los servicios de turismo, pues obviamente se registra tanto el motivo de su consulta como su visita, como incluso las sugerencias y por qué pregunta. De hecho, se pregunta bastante por el tormo de Minateda, pero bueno, es un seguimiento exhaustivo que se lleva para ver qué tal están funcionando las diferentes campañas que se hacen, y la verdad es que, lo dicho, tú mismo lo has dicho, es bastante positivo. Tenemos una afluencia de turismo que va creciendo poco a poco y que esperamos que vaya más. Además, hay que recordar que este fin de semana se ha celebrado Fitur, y ha sido un momento que también el concejal de turismo ha aprovechado, tanto, a pesar de que Ellín no tenía, como también debatíamos la semana pasada, presencia directa con un acto propio, sí que ha tenido representación, sí que ha habido material, y en efecto, en este caso, la visita del concejal de turismo, que ha aprovechado pues para ponerse en contacto con diferentes organismos de turismo circundantes a nuestra región. Incluso también se mantuvo una reunión con una delegación de Asturias que, bueno, pues pretendía ofertar una ruta por aquí. Así que, bueno, pues esperamos que ese tipo de actividades sigan influyendo positivamente en el turismo, ya no solamente en el de Semana Santa, sino en el de todo el año. Y una vez más aprovecho para recordar que nuestro gran caballo de batalla, en este caso, es la apertura del tormo, y que por fin se pueda poner a disposición de los ciudadanos, tanto los de Ellín y pedanías como bueno, cualquiera que quiera visitarlo, y en efecto provoque un efecto llamada importante y revitalice el turismo todavía más. Es decir, que esos datos que se han presentado todavía se puedan mejorar. En este caso sería para el año que viene, que es cuando será la siguiente revisión. Bueno, no hemos tenido así actividad como otros años muy directa en Fitur. Hemos estado presentes, lógicamente, porque en el pabellón de Castilla-La Mancha, y más todavía el domingo, el último día de esa feria, que era el día de la provincia de Albacete, pues lógicamente información de Ellín ha habido como todos los años, ¿no? Pero bueno, pues este año ha pasado un poco desapercibido, ¿no?, en cuanto a actividad central en ese pabellón de Castilla-La Mancha. Sí, en cualquier caso, solo quiero decir una cosa. Durante estos días se escucharon tambores de Semana Santa en Fitur. A nosotros, cuando fuimos, no nos dejaron entrar tambores, y aquí otros de la asociación de tambor y de bombo, pues sí que consiguieron poner sus tambores y ponerlos en valor, ¿no? En este caso, evidentemente, fue nuestros vecinos de enfrente, que coinciden enfrente, no solo aquí al lado, sino en el pabellón de Fitur. O sea, Murcia y Castilla-La Mancha están frente por frente, y bueno, pues allí tocaron tambores reclamando o poniendo en valor las jornadas de saltación al tambor. Eso está muy bien, porque también eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda a todas aquellas ciudades que estamos en el consorcio del tambor y el bombo, que por cierto, nuestra ciudad tiene dos representantes, Ellín como ciudad, y Agramón, donde en 2019 pues espero que se escuchen también los tambores. En ese caso, no solo en Fitur, sino en las calles de nuestra pedanía. Con respecto a los datos mostrados por el concejal de turismo, yo he echado en falta una cosa que siempre en los informes sobre turismo se tiene que hacer. Ya no solo las personas que pasan y preguntan dentro de los puestos de información que tenemos, sino también la evolución para saber las campañas sobre pernoctaciones. O sea, cuántas personas
si están durmiendo más personas, si están durmiendo menos personas que el año anterior, cuál es la evolución, en ese caso es la evolución positiva y cuánto dinero nos gastamos aquí. Bueno, pues esos datos espero que en la siguiente revisión el concejal de turismo pues también los presente, ¿no? Porque esto es muy importante, ya no solo cuánto pasa por nosotros como ayuntamiento, sino cuál es el efecto positivo en la ciudad. Esos parámetros los tenemos que medir, tenemos que conseguir información que evidentemente, bueno, como digo yo siempre, es información disponible pero difícil de acceso, pues buscarlo en donde se registren eso en las consejerías correspondientes para correlar esos datos con las campañas que hacemos para ver si efectivamente cuál es el efecto sobre la economía de Ellín, que eso se basa fundamentalmente en eso, en el número de pernoctaciones y además en cuántas aproximadamente cuánto dinero deja en este caso los turistas en la economía de Ellín. Eso es fundamental para que veamos la evolución positiva, que yo espero que sea así para Ellín. También, creo que cuando pongamos en valor, por fin, el Tormo y todo su entorno, en ese caso su entorno, yo creo que las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minatea es el referente, como nos dijo el responsable de Elche en unas jornadas que estuve con Andújar en Murcia. Lo fundamental para una ciudad es tener patrimonios de la humanidad. O sea, si tienes patrimonio de la humanidad es bastante más fácil que vengan que si no tienes nada, ¿no? Entonces, Elche pues decía que consiguieron que el Palmeral fuese patrimonio de la humanidad. Bueno, pues nosotros tenemos uno. O sea, tenemos la Capilla Sixtina del Arte Rupestre Levantino, que está aquí, no está en otro sitio. O sea, nos ha tocado, por suerte, y es patrimonio de la humanidad. Y tenemos que intentar reflejar eso en la medida de lo posible para atraer pues bastante más turismo que busque algo distinto. Evidentemente, ese patrimonio de la humanidad no está en mitad de las calles de Manhattan, está aquí. Está en las pinturas rupestres de Minatea, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir poco a poco reflejando y a ver si por fin conseguimos que el tambor y el bombo también sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. En ese caso tendríamos dos. Evidentemente todo compartido, pero yo creo que como buena ellinera y como a los señores nos gusta compartir las cosas. Sí, pues si hablamos de turismo, pues esas son un poco las líneas en las que hay que trabajar. Por un lado, nosotros tenemos que partir de la base de nuestro entorno. Nuestro entorno es un entorno rural, en cierto modo, aún, y nuestra oferta turística pues tiene que ser una oferta cultural y patrimonial. Como decía María Jesús, las pinturas son muy importantes, el Tolmo, si sale adelante, también, y el patrimonio inmaterial, que es la Semana Santa y nuestras tradiciones populares, no solo para lo que es Ellín y su comarca, sino para toda la provincia de Albacete. Y dentro de eso, pues yo creo que un aspecto importante en el que estamos trabajando es el Museo de Semana Santa. El Museo de Semana Santa debe ser otro de los banderines de enganche que llevemos para la atracción turística en el marco del casco histórico de Ellín, que es Vic. Lo digo por toda esta polémica que surgió con respecto al convento franciscanos también, que sí está incluido dentro de una zona Vic, y por eso podíamos intentar las ayudas del 1% cultural, aunque no se nos hayan concedido de momento, porque hay que decir que de momento lo que hay son resoluciones provisionales y no hay resoluciones definitivas. En este aspecto, pues tenemos que jugar con todos esos elementos turísticos que tenemos, junto con la posible vía de desarrollo que puede ser el turismo de naturaleza, que en nuestra comarca, no solo en Ellín, está un poco explotado, igual que en otras zonas que también tienen más elementos, como puede ser los ríos y demás, que pueden hacer un turismo activo de tipo canoas y demás. Nosotros también tenemos que explotar ese turismo de senderismo, de naturaleza, de rutas en bici y todo lo que lleva anexado ese tipo de turismo, que es el turismo gastronómico y el turismo al final
rural, que es el entorno en el que nos movemos. No podemos vender playa porque no tenemos. Y todos esos puntos o todos esos patas de esa misma mesa tienen que desembocar en una oferta turística completa donde el que pueda venir allí en un día pues pueda visitar las pinturas, pero al día siguiente a lo mejor ver el Museo de Semana Santa del Casco Histórico de Llín, y al día siguiente de los 3 o 4 días que vaya a estar pues hacer algún tipo de excursión, senderismo y demás por desde el volcán de Cancarís al Cañón de los Almadenes, etcétera, que son unos packs que son los que pueden generar que al final, como decía María Jesús, la gente pernocte, porque venir solo a ver el Tolmo y irse, o venir solo a ver el museo y irse, no va a generar la suficiente riqueza y el suficiente desarrollo para las empresas del sector. Pero tenéis que permitirme que sea un poco aquí el abogado del diablo. Y hablando de todo esto, que está muy bien, reflexionemos un poquito de lo que intentamos vender, ¿no? Hablamos del Tolmo, está cerrado. Hablamos del museo, todavía no está abierto. Bueno, el museo está en marcha. Está en marcha, por supuesto, y además va a un buen ritmo, pero todavía no lo tenemos. Hablamos del Cañón de los Almadenes, da pena ir al Cañón de los Almadenes. Pinturas rupestres, me reservo también lo que se ha hablado y pensamos muchos, ¿no?, del entorno de las pinturas rupestres. Vamos a ser conscientes también de lo que tenemos realmente, de lo que tenemos que trabajar para hacerlo visible y de la oferta que se puede hacer, porque no es la primera vez que hemos llegado a Fitur vendiendo las pinturas rupestres, y estaban los andamios o los restos de los andamios todavía por allí, ¿no?, después de 5 o 6 años, ¿no? Vamos a ser fieles también con el trabajo que hay que realizar para que todo eso sea una realidad. Por supuesto, ¿no? Esto es un problema básicamente de financiación. Nosotros por eso concurrimos a las diferentes ayudas que puedan salir de la Unión Europea. Tenemos la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que lleva algunos aspectos del sector turístico, pero que aún, como sabéis, se concedió a la Diputación y aún no se ha, aunque tenemos muchos proyectos lanzados a la Diputación, aún no se han puesto en marcha, pero esperamos que en este 2019 por lo menos empecemos a caminar por ese lado. Y pues igual que hemos pedido el 1% cultural para el tema de franciscanos, estamos dispuestos a pedir cualquier tipo de ayuda para financiar cualquier tipo de proyectos de ese tipo. De hecho, el propio proyecto del museo tiene una financiación pública por parte de Diputación, creo que también de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En los presupuestos de la Diputación se ha incluido una partida para realizar ya de cara a la jornada de exaltación del tambor de Agramón, la Casa de la Semana Santa de Agramón, que seguramente va a llevar este nombre, porque un museo parece que queda un poco grande como nombre, pero una casa también donde podamos poner sobre la mesa lo que es la Semana Santa de Agramón y las tamboradas de Agramón. Decía María José lo del patrimonio de la humanidad de las tamboradas. Eso posiblemente no requiera una dotación económica, pero hay que trabajar en esa línea y conseguirlo, y que sea a lo mejor la propia provincia de Albacete, que tiene los 2 municipios más importantes, sin lugar a dudas, de las tamboradas, por número de participantes y por número seguramente de visitantes, más allá de que haya otras zonas como Calanda, que por su particular idiosincrasia salgan más en la televisión, pero creo que tenemos que trabajar en esa línea de lo que no cuesta dinero, hacerlo sin dinero, y lo que cuesta dinero, pues buscar la financiación necesaria para acometerlo. Que no digo yo esto por fastidiar, No. A mí me duele igual que os puede doler a cualquiera de vosotros, ¿no? Pero claro, oímos hablar, por ejemplo, del casco antiguo, y no es la primera vez que oyentes e incluso algún que otro político o alguien importante y representativo de la sociedad de Llinera pues ha hablado de la vergüenza que ha sentido, ¿no?, a la hora de pasear por el casco antiguo con algún invitado, ¿no? Porque pues no están en las mejores condiciones y tenemos que ser realistas, ¿no? Y esto pues duele y entonces llega un momento que tienes que decir, estoy vendiendo o quiero vender unos activos turísticos que realmente no he preparado para vender. Eso es evidente. Yo, una de las cosas que he dicho y he mantenido en las reuniones que hemos tenido con respecto al EDUSI y otras líneas de actuación,
es que antes de, por ejemplo, de intentar promocionar, vender, señalizar los bienes que tenemos, lo primero que hay que hacer es intentar arreglarlos. A lo mejor en esta etapa solo podemos arreglar una zona, sí, está claro. y señalizar esa zona, pero de nada sirve que en todas las páginas web o en todas las aplicaciones móviles aparezca el tolmo de Minatera, como tú dices, si luego no se puede visitar. Yo creo que esa línea que lo hemos que se ha hecho durante estos años, y no he hecho la culpa a nadie, ni a anteriores corporaciones, ni a técnicos, ni a nadie, de meter en una aplicación móvil el tolmo de Minatera y dar una serie de explicaciones, fotos y demás, cuando luego el que ve esa aplicación o esa página web no va a poder, cuando llama a la oficina de turismo, no va a poder acceder al tolmo, me parece absurdo. Antes hay que ponerlo en marcha y luego ya lo pondremos en las páginas web, en folletos y demás, pero primero hay que ponerlo en marcha. Y lo mismo pasa con el casco histórico. El casco histórico tiene dos problemas: el problema del que responde la administración, como es pues el arreglo de muchas calles que se intentan arreglar poco a poco, pero también tiene otro problema, y yo como concejal de urbanismo tengo que ponerlo encima de la mesa, que es que la iniciativa privada también brilla por su ausencia en el casco histórico, no solo para montar un negocio, sino a veces incluso para arreglar las propias viviendas privadas. Hay ayudas, pero muchas veces, salvo la labor que hacen algunas peñas de Semana Santa en rehabilitación de locales y que los tienen en muy buenas condiciones, hay muchas casas que están en malas condiciones. También estamos trabajando en una ordenanza para regular todo este tipo de cuestiones de las peñas de Semana Santa, porque hay unas que todos conocemos que es una maravilla lo que han hecho precisamente en el casco, sobre todo a la hora de arreglar sus sedes, mientras que hay otro tipo de peñas más, digamos, lúdicas, sí, y muchas veces asociadas a chavales muy jóvenes, algunas veces menores de edad, y que la gente que alquila esos locales o la gente que los ocupa, pues va a tener que cumplir unas normas, porque si no, esto se nos va de las manos. Perfecto. En cualquier caso, bueno, yo espero que ya toque, porque muy probablemente tú, que estás ahí al otro lado de este cristal, hayas escuchado esto año tras año, año tras año, y parece como algo recurrente. Pero bueno, yo creo que ya está, ya toca. O sea, ya llevamos un montón de años con el tema. Y al hilo de lo que decíais, que aquí no había playa, yo recuerdo que había playa. Yo cuando era pequeña y venían los veranos, los pantanos eran playas auténticas. Los pantanos eran playas auténticas, con su chiringuito, con sus toallas, con su, pues, al menos el Talave y Camarillas, pues todo el mundo. Es más, por ahí todavía están las ruinas de los chiringuitos, ¿no? Sin embargo, es curioso que ya hemos asumido que no se puede hacer, ya hemos asumido que eso es imposible, ¿no? Entonces, no creo que nada sea imposible. Yo creo que aquí en Ellín y su comarca debemos empezar a recuperar las playas, debemos empezar a recuperar el acceso desde el punto de vista lúdico y recreativo de las láminas de agua. Finalmente a nosotros nos tocan los pantanos. Lo siento, los pantanos no están en mitad de los paseos de Murcia, ni menos en Cartagena. Los pantanos están aquí en la cabecera del Segura, ¿no? Y entonces, bueno, ya que tenemos de alguna manera que sufrir los costes de las infraestructuras, pues podamos usar esas infraestructuras para conseguir aspectos lúdicos y recreativos. Me acuerdo, pues el año pasado, no, quizá el anterior, en una mesa del agua de la Universidad de Murcia, donde siempre, cada vez que me levanto, soy la única de Ellín que sale y me miran así con caras raras. Yo siempre reivindico que soy ellinera. Pues le preguntaba al presidente de la Confederación por qué nuestros pantanos estaban cerrados, si os acordáis. Porque cuando yo veía de mi casa láminas de agua y decía, uy, pues me voy a dar un baño, me encontraba con alambre de espino y no podía llegar, ¿no? Y si intentaba llegar, pues me podía pasar cualquier cosa, que un guarda me dijese algo o me pusiera una multa, ¿no? Como sé que le ha pasado a gente. Bueno, pues claro, el presidente de la Confederación me decía muy serio que estaban cerrados porque la gente se suicidaba en los pantanos, ¿no? Evidentemente el murmullo que se hizo ahí alrededor fue muy grande, y en el descanso uno de los jefes de servicio de la Confederación me dio una tarjeta, me dice: María Jesús, venme a ver, porque yo soy el responsable de este tipo de usos diversos de los pantanos.
tenemos que conseguir eso, o sea, tenemos que conseguir, bueno, pues que el cañón de los Almadenes esté bien para poderlo visitar, es responsabilidad de la Confederación. Tenemos que conseguir que los accesos a las láminas de agua estén abiertos y en buenas condiciones para que podamos disfrutar de ellos como disfruté yo, o sea, que las generaciones actuales pues puedan volver bueno, cuando haya agua, claro, de momento como no hay, pero bueno, supongo que alguna vez habrá, pues cuando haya agua se pueda recuperar el acceso al Talavera y también al Camarillas para disfrutar del agua, para bañarnos. Todo el mundo se ha bañado ahí. Yo creo que gente de mi generación recuerda esos veranos en esas playas de interior que muchos están y aquí estaban y se han perdido. Y las nuevas generaciones no lo recuerdan, o sea, no se les ha contado. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer aquí, recuperar esas cosas, porque esas cosas también es patrimonio nuestro, ¿no? Pues no tiene playa. No sé si sobre este asunto quieres añadir algo o pasamos a otro. Yo es que estaba pensando en lo del uso lúdico de los pantanos y, bueno, pues aquí me vais a perdonar que hable de la deformación profesional y que me remonte a mis años de estudiante. No me metas en la cárcel, ¿eh? No. Es que me estaba acordando de cuando trabajaba como socorrista y demás, y bueno, pues sí que es cierto que el baño en los pantanos es una actividad francamente peligrosa, más incluso que, pues, obviamente mucho más que una piscina, y se puede equiparar en peligrosidad a una playa, incluso superarla. Y eso supondría dotar los pantanos de unas infraestructuras, para empezar, de puestos de socorrismo y de unos equipamientos bastante potentes, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, pues serían necesarios vehículos para poder entrarse en plan lanchas a motor, incluso motos de agua, ¿no? Aparte, por supuesto, de una serie de controles de seguridad y de salubridad del agua que en los pantanos francamente están difíciles, ¿no? Obviamente yo me he bañado mucho en el Talavera, yo lo reconozco, de pequeño mi padre nos montaba a mi hermana y a mí en el coche y nos íbamos a bañarnos al Talavera, ¿no? Pero hay que reconocer que ese cierre es comprensible también, porque lo dicho, que es una actividad francamente peligrosa el baño en un embalse. Se podría estudiar, sí, se podría estudiar, pero la inversión iba a ser brutal, por decirlo de alguna forma. Si se pudiera conseguir esa inversión y se pudiera conseguir las condiciones, estaría encantado de que también se diera un uso lúdico a los embalses. A ver, estamos María Jesús y yo mirándonos y a ver quién hace la demagogia en este momento. Pero ¿Que parece que eran más tontos los niños o son más tontos los niños ahora que lo éramos antes? No, vamos a ver. Hay una cosa más sencilla que todo eso. Antes tú para llegar a la playa tardabas 3 horas y media, tenías que parar por el camino y ahora la gente va en 1 hora y pico a cualquier playa del Levante. Con lo cual, lo que hacíamos nosotros de pequeño, un fin de semana, que decías, bueno, pues me voy al pantano, que estoy a entonces media hora, que ahora a lo mejor son un poco menos con los coches que son ahora más rápidos. En media hora más te plantas en cualquier playa de Murcia o de Alicante, con lo cual ya carece un poco, y además con sus chiringuitos, sus historias y luego sus zonas de ocio para pasar todo el día. Es difícil que eso... Ahora, otros usos lúdicos, que es lo que yo me refería antes, pues sí se podrían estudiar, pero claro, cualquier uso lúdico va a depender de la iniciativa privada, porque al final lo que no puede montar un ayuntamiento ni una administración es una zona de canoas o una cursor de piragüismo. Eso al final forma parte de la iniciativa privada, que aquí necesitamos iniciativa privada, no en este aspecto, sino en todos los aspectos. Vemos el polígono y necesitamos iniciativa privada, salvo el comercio, entre comillas, que más o menos funciona. En el resto de los aspectos, tanto en el sector turístico como en el sector hostelero, como en el sector de industrial propiamente dicho, pues necesitamos que aparezca o que la iniciativa privada empiece a salir de la crisis económica, Antonio, y surjan nuevos proyectos. ¿Os consta que alguna iniciativa de ese tipo se haya planteado en el Talavera? Pues esto en el plan de utilización para canoas y...
Yo he visto... Es que a mí me suena que he oído yo algo... Sí, a lo largo de no se le ha permitido. A lo largo del tiempo, en la época en que he estado de agente de desarrollo por ahí por los pueblos, sí ha habido iniciativas de este tipo, pero no han llegado a buen puerto muchas veces porque... primero por el coste de montar un negocio de estos no es fácil y es un coste importante, y luego por los problemas que ha puesto a veces la Confederación que para la utilización de unos bienes que al final pertenecen en cierto modo a la Confederación y es la que decide qué permisos otorga y cuáles no. Pero sí ha habido alguna ocasión por lo menos que ha habido gente que se ha interesado para saber pues las ayudas que podían tener para montar este tipo de negocios. Pero es que en el turismo activo somos deficientes no solo en este campo, sino tampoco recuerdo ahora mismo en la comarca, más allá de lo que hace la Escarihuela, pues por ejemplo, como hay en otras zonas, empresas que se dediquen a rutas de caballo o a rutas hubo una en Tobarra, pero aquello desapareció, o a rutas con quad, que también ha habido algunos proyectos por ahí que se han quedado en el limbo, cosas de esas. No hay muchas empresas de turismo activo. Pues hay muchas cientos de personas de Ellín que se marchan muy cerquita de aquí, a una población murciana, para hacer la bajada del río, ¿cómo se llama? Esto en las balsas estas grandes. Rafting. Bueno, en ese caso no llega a ser rafting, pues es paseo algo similar en canoa, pero sí que lo hacen. Y por cierto, también se llama la bajada del cañón de los Almadenes, o sea, quiero decir, los Almadenes están en dos sitios, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Es curioso que allí, en esa parte, hay zonas de baño incluso justo debajo, al principio del cañón de los Almadenes, un sitio precioso, y debajo una central eléctrica brutal, y alguien dice, eso puede ser un peligro, y necesitaría... Bueno, pues yo he estado allí, y aquello es evidentemente muchísimo más peligroso que el acceso a pie plano que se conseguiría en el Tanabe. Sin embargo, había gente bañándose, había rutas a turismo, había un montón de cosas. El problema es que cuando ya asumimos que es mucho mejor coger un coche y gastarnos los dineros fuera de aquí porque eso está cerrado, bueno, pues lo asumimos y eso es así. La realidad es que... Yo no he dicho eso. Yo he dicho que ahora es más fácil ir allí. Sí, es más fácil. No que sea mucho mejor. Bueno, pero que es más fácil, evidentemente. Es más fácil que hace 30 años. No he dicho que sea mejor. Bueno, que me refiero que si ya asumimos eso, pues bueno, pues lo podemos asumir. O sea, por cierto, desde que yo llevo aquí en Ellín desde 2012... También te puedo decir que es más fácil irse a estudiar a la Universidad de Albacete que a la de Murcia, y tú te vas a la de Murcia. Es que eso no tiene nada... Perdona, desde mi casa estamos hablando... Pero no quieres poner en valor Albacete y Castilla-La Mancha o... que no es lo mismo llamar que salir a abrir. No, pero por supuesto... es una broma. Básicamente porque los estudios de ciencia política no están en la Universidad de Albacete, sino creo que están en Guadalajara o en Toledo, y claro, me cuesta un pelín más llegar hasta allá arriba para estudiar ciencias políticas. Pero quiero decir, si hablamos de demagogia, claro, podría estudiar otras cosas, ser abogado, por ejemplo, que sí que está ahí, pero creo que me pilla muy mayor para estudiar Derecho y prefiero estudiar sentada. Entonces, la cuestión aquí no es esa. La cuestión aquí es intentar poner en valor todo lo que tenemos. O sea, evitar las verjas. O sea, lo que nos ha pasado. Tenemos pantanos cerrados, tenemos el tramo cerrado, tenemos absolutamente todo cerrado. Incluso el paradigma de ver desde abajo las verjas que son necesarias, evidentemente. Las pinturas en el abrigo grande de Minateda, que se ven verjas, ¿no? La sensación de cerrazón hacia los recursos públicos es algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? O sea, yo desde que estoy aquí finalmente como residente permanente desde 2012, nunca he bajado a bañarme a las playas. Hay gente que desde aquí pues tiene apartamentos en las playas y lo puede hacer y lo hace o quiere hacerlo, ¿no? Pues yo no, a mí me hubiese gustado ir, de hecho sí que me he bañado aquí y finalmente me he bañado en el trocito ese que es, un poco en el río de Agramón, donde nada, pues yo que sé, igual tiene 50 metros cuadrados, por decir algo, una piscina grande. No, la base de Azaraque es imposible, está cerrada. La zona de Azaraque, sí, debajo. Ojalá estuviese abierta la base de Azaraque, donde yo también me bañaba de pequeña, y aquello sí que era que salías con aguas medicinales, pero bueno, ni siquiera las aguas medicinales que tenemos ahí pues las estamos explotando. De hecho, pregunté a los que regentan eso si lo habían pensado hacer alguna vez, y dice, no, esto es de otra parte de la familia y esto está cerrado. Pero bueno, en cualquier caso, lo único que digo aquí es
empezar a quitar todos esos problemas que hay, o que nosotros mismos nos estamos poniendo, ¿no? O sea, yo estoy convencidísima que si creamos el ecosistema suficiente y necesario, pues aquí van a surgir un montón de iniciativas. Hay muchísima gente que les gustaría hacer cosas, pero claro, no puedes crear una asociación de piragüismo si no puedes llevar fácilmente las piraguas al pantano o a los pantanos, ¿no? Si tienes que ir a otros sitios, vale, que sabemos que la región de Murcia está cerca y en esas aguas sí que se puede remar con facilidad y se pueden hacer esas cosas, pero ojalá lo pudiésemos hacer aquí. Pero bueno, yo simplemente digo esto sobre la mesa. Claro, evidentemente lo que dice aquí el compañero de Izquierda Unida, pues claro, es que esto es muy complicado, tenemos que poner torres, tenemos que ver aquí los vigilantes de la playa. Bueno, no sé hasta qué punto. O sea, yo no he visto torres de vigilancia como los vigilantes de la playa en las playas, en muchas de las playas donde iba antes. En Murcia. Hace mucho que no vas a la playa. Sí, efectivamente, hace mucho que no voy a la playa, pero creo que al menos por lo que me han contado, evidentemente porque no voy a la playa, en una de las zonas más, digamos, más significativas de la costa de Murcia, como son Calblanque, no sé si hay, pero bueno, en cualquier caso puede es obligatorio que haya en todas las playas socorristas, o sea que si no hay, no sé qué. Yo tampoco. No sé cómo. Yo de hecho, en todos los lugares de baño no son playas, ¿eh? Ya, pero incluso en las piscinas es obligatorio cuando las se piscinas pasa sí, pero bueno, es decir, hay unas medidas de seguridad, vamos. Sí. No, si no, que lo en cualquier caso, en las paradisíacas playas de Calblanque. Y no estoy diciendo que sea muy complicado, ahora sí que, ya que me habéis mencionado la demagogia, no estoy diciendo que sea muy complicado, que es imposible, que madre mía, estoy diciendo que es una cosa que hay que ver, que hay que coger con mucho cuidado, y si se puede hacer, ¿por qué no? También es verdad, también recuerdo yo en aquella época que el camping era libre en la zona del Talave. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a intentar la acampada libre? No, pero también estaba abierto. Bueno, aquí podemos discutir de campings, pero tenemos uno que es del ayuntamiento, está cerrado. Sí. Pero y también se le está intentando dar salida, pero una vez más no hay iniciativa privada. Porque lo decía antes María Jesús, no sé con qué tema, creo que era con las pinturas o con el tolmo, que la cantidad de veces y los años que llevaré escuchando lo mismo, pasa lo mismo también con este refugio de los pescadores en el Talave, ¿no? Sí. Además hecho con dinero público. Sí. Cerrado desde que yo tenía 7, 8 años. Sí. O sea que y ahí está, sí, se va a hundir sin abrirlo, ¿no? Yo recuerdo verlo en construcción, sí, y de hecho también nos llegó información de refugio de pescadores, pero había también problemas con la Confederación Hidrográfica, con el Ayuntamiento de Lietor, y no me acuerdo cuántas más administraciones estaban implicadas en los refugios de pescadores, y eso sí que es triste, pero es simple falta de acuerdo entre diferentes administraciones. Pues ya han pasado años para ponerse de acuerdo, ¿eh? Desde luego. Yo entiendo un desacuerdo, pues eso, un par de años, 3, 4, ya. 5, pero con la Confederación una vida entera. Con la Confederación ya sabes que ponerse de acuerdo no es fácil. No. Pero bueno, yo creo que tampoco podemos, no sé, nos hemos puesto a hablar de este tema, pero no creo que la solución del turismo de nuestra comarca sea la playa del pantano, la verdad. No, simplemente ha salido este tema porque podría salir igual que cualquier otro, sino que seamos conscientes, ¿no? Cuando hablamos de turismo y hablamos de ofertar ese turismo, que tenemos que tener las cosas en condiciones. Simplemente por ahí venía todo, ¿no? Y hemos terminado hablando de nuestro pantano porque era otra forma, ¿no? De disfrutar de nuestros espacios. De todas formas, y siendo crítico, José Aurelio, yo creo que hay cosas que tenemos en condiciones y no las explotamos desde el propio, y me meto a todos, desde el propio ayuntamiento, desde el propio iniciativa privada, desde las propias asociaciones. Tenemos una cosa que se llama la Semana Santa, que no hay que arreglar, vamos, no hay que ponerla en condiciones como pueda ser el casco histórico, y yo creo que es un recurso que está poco explotado a nivel turístico, porque la Semana Santa dura los días que dura. Esos días pues todos los bares se llenan, todos los hoteles se llenan, pero sí que habría que trabajar en que la Semana Santa no durase solo esa semana. Ese es el problema. Sino que durase a lo mejor los 365 días del año. Un aspecto podría ser el museo, pero hay muchas iniciativas de ámbito cultural que se podrían poner encima de la mesa por parte de colectivos, de asociaciones o de iniciativa privada. ¿Por qué no, por poner un ejemplo absurdo, cuando una asociación hace la ruta de la tapa,
¿por qué no hacer la ruta de la tapa Semana Santera? Con productos de la Semana Santa que puedan atraer a otras personas que también viven la Semana Santa. No Sí, sé, sí. es un ejemplo. Son iniciativas que, oye, ojalá se tengan en cuenta, ¿no? Y se pongan todas ellas en marcha. En fin, el turismo puede ser parte importante de nuestra economía y esperemos que poquito a poco nos demos cuenta y todas esas iniciativas se pongan en marcha al 100% y se puedan aprovechar al máximo. Bueno, teníais la Comisión de Cultura, ¿no? Fue ayer. Sí. Ayer. Se presentaron finalmente las cuentas de los actos navideños, de las actividades navideñas y demás, ¿no? Hoy no está con nosotros la concejala de Feria y Fiestas, pero bueno, está Juan Antonio y estáis vosotros, que tú, María Jesús, estás también en la comisión, ¿no? No está Mario, pero en la comisión de ayer pues participé porque yo soy parte de la comisión de hermanamiento, ¿no? Entonces pues quise... ¿Qué tal la...? Bueno, pues presentar los números, ya está. Simplemente es dación de cuentas, o decir en qué me he gastado lo que se ha dicho que se ha gastado. Y a mí me parece muy bien. No tengo por eso más que decir que, bueno, eso es lo que se tiene que hacer y que esas cuentas no solo se den cuenta, digamos, a los políticos, a las personas que estamos allí, sino a la ciudadanía para que sepa exactamente lo que se ha gastado. A mí me parece muy bien, o sea, yo creo que eso en ningún caso tiene que ser motivo de discusión de nada, vamos, o sea, ni que es mucho, ni que es poco, ni que es, o sea, evidentemente, si está fuera de los parámetros presupuestados o de los dineros que tenemos, pues sí que hay que criticarlo. Mientras eso esté dentro de esos límites, pues no hay absolutamente nada que criticar. Simplemente decir que eso es algo que se tiene que hacer, o sea, no es algo que sea especialmente significativo, o sea, eso cualquier representante público, cualquier administración pública tiene que dar cuenta a la ciudadanía de en qué se gastan los dineros de los ciudadanos, ¿no? Y que esos dineros sean bien gastados, y por eso pues simplemente sí se dio cuenta. Pero en todo caso mejor, ¿no? Que en otras ocasiones que quizás os habéis enterado por los medios de comunicación o cuando se han hecho públicos, ¿no? Sí, mejor o sea, así. lo suyo es eso, es que nos enteremos y que se pongan esas comisiones, porque al menos para eso se llama comisiones informativas, vuelvo a insistir lo de informar, pues que se los informe. Pero en cualquier caso, bueno, pues para mí perfecto, o sea, eso es lo que se tiene que hacer, no es ninguna otra cosa. Y a partir de ahí, bueno, pues crecer o trabajar más en cómo para los años sucesivos, pues mejorar las cosas que se tienen que hacer en cada una de las actividades, en este caso feria y fiestas, ¿no? Y bueno, pues aquí quiero decir a mi compañera que reconozco su trabajo y que, bueno, voy a transmitir una demanda que decía ella. Me dijo que le falta personal, o sea, y eso no es que la tire EPI de falta personal, sino que necesitaría más ayuda para trabajar en su concejalía a la hora de poder presentar mejor las cuentas y a tiempo, etcétera, etcétera. O sea, reconoció que bueno, pues que necesitaría un ayudante. Bueno, pues yo transmito aquí los deseos de Fabiola y los transmito aquí. ¿Y cómo la considero? Mi compañera, no es otra cosa, ¿no? No, sí, Fabiola, no en esta ocasión, sino en todas, ejerce una labor de transparencia absoluta con las cuentas desde la feria, de la Semana Santa o de las actividades festivas. Bueno, la Semana Santa no es exactamente su concejalía, pero las diferentes actividades de la Concejalía de Cultura, Feria y Fiestas pasan todas por las comisiones, las cuentas pasan por vosotros, por los medios de comunicación, donde además lo explica punto por punto, detalle hasta el último céntimo, y yo creo que es un ejercicio de transparencia y de la buena labor que hace, porque además ella es muy meticulosa en todo este aspecto y es de las que aprieta para que las cosas salgan un poco más baratas de lo que cuestan, y yo creo que esta es una de las principales virtudes que ella tiene, aparte de organizar todas las fiestas, que luego las cuentas cuadran y las cuentas salen a la luz con luz y taquígrafos, como dice el refrán. Muy bien, José Manuel, que quiero hablar de los congresos. Quería hoy también
poner sobre la mesa el Congreso del Partido Popular, que es el próximo 24 de febrero, pero... Ahora están preparándolo. Sí, pero, bueno, nos ha mandado un mensaje la persona que hoy nos iba a acompañar del Partido Popular, que no es otra que Marta Pérez, pero parece ser que al final no va a poder estar con nosotros. José Manuel. ¿El Congreso del Partido Popular? Bueno, yo... No, de este tema que estamos hablando, y si no hablamos de los congresos, porque el del Partido Socialista también, el provincial está cerca, ¿no? El 28 de enero. El sábado lo tenemos. Es el domingo, perdón. El domingo. José Manuel. Bueno, yo es que, como siempre que Fabiola presenta las cuentas, y a pesar de que en otras ocasiones hemos tenido debates bastante encendidos, pues yo me alegro de que de verdad se haga este ejercicio de transparencia y que se empiece por presentar las cuentas en la comisión. No se puede criticar ni reprochar nada. Es decir, muy bien, es muy meticulosa. Y en cuanto a lo que comentaba María Jesús, de que, bueno, pues necesitaría un ayudante, pues la verdad es que Fabiola también lleva un trabajo titánico, porque no termina de preparar una feria y ya está con Navidades, deja Navidades y ya está en lo que le toca de Semana Santa, y bueno, es un continuo, y la verdad es que sí que a veces que está un poquito desbordada, no nos engañemos, es mucho trabajo. Bueno, pues hay que buscarle a alguien que le eche una mano. ¿Lo tendremos ahí en el organigrama del ayuntamiento o qué? No es fácil, porque el organigrama del ayuntamiento es el que es, y aunque hay personal que a veces le pueda echar una mano, a lo mejor lo que habría que plantearse de cara al futuro es crear un puesto específico de técnico de cultura o servicios culturales y demás, que habría que estudiarlo desde la concejalía de personal, porque claro, luego si empezamos a crear más puestos de trabajo, pues se dispara la partida correspondiente al personal, y también por ese lado la ciudadanía puede ser crítica con el ayuntamiento, pero bueno, hay que estudiarlo desde luego, y ella es una demanda que lleva haciendo desde hace tiempo. Bueno, pues nada, a ver si aparece alguien que le pueda echar una mano y lógicamente... Cuando has dicho congresos, pensaba que íbamos a hablar de Paz de Congresos. No, hablar de otra cosa. Si queréis, podemos hablar de ello también. No quiero. Quería, pues eso, hablar un poco de los congresos que están bastante cercanos en el tiempo. Por parte del Partido Popular ya nos comentaba Manuel Mínguez que se presenta como candidato a la presidencia. Pero no como alcalde. A la reelección, efectivamente, pero no desvela al 100% si lo hará como candidato a la alcaldía, ¿no? En este caso, creo que Ramón García sí ha dicho que es candidato a ambas opciones, ¿no? Sí, efectivamente. Además, nosotros en el Partido Socialista tenemos una norma que el alcalde que quiere volver a presentarse está en su derecho de hacerlo sin necesidad de acudir a un proceso de primarias. Con lo cual, el candidato a la alcaldía en el Partido Socialista en Ellín va a ser Ramón García en el año 2019. Otra cosa es si será o no secretario general de la agrupación local, que yo creo que sí, porque él se va a presentar, y por los números que hemos visto por otros procesos que sabéis que llevamos durante ya 2 años aproximadamente de procesos de primarias en uno y otro campo, desde las primarias para elegir al candidato, que fueron las primeras, al candidato a la presidencia del gobierno, luego a la secretaría general, luego el otro proceso que hubo también a nivel nacional, y finalmente los procesos que ha habido a nivel regional y provincial, pues yo creo que Ramón tiene todas las papeletas y todas las cartas en su mano para ser candidato a alcalde, porque ya lo ha dicho y está en su derecho por ser el alcalde inspectore, como si dijéramos, y también tiene todas las papeletas y todos los ases en la mano y los triunfos para ser el secretario de la agrupación local en un proceso que se iniciará cuando acabe el Congreso Provincial y que seguramente concluirá pues alrededor de febrero, yo supongo que con la elección de Ramón como secretario local. No sabemos si dentro del partido va a haber alguna otra candidatura a la secretaría local. Lo que sí tenemos este fin de semana es el Congreso Provincial, un congreso
que yo creo que va a ser intenso y va a ser positivo para el Partido Socialista. Hemos realizado un proceso de primarias a nivel provincial donde finalmente Santi Cabañero fue elegido secretario provincial por un pequeño margen de votos con respecto a Pedro Antonio Ruiz Santos. Yo creo que los dos eran buenos candidatos, que la elección los militantes eligieron a Santi. Santi ahora tiene la obligación, tanto por el mandato que le hemos dado a los militantes, como también moralmente de hacer un nuevo camino en el Partido Socialista, de unir a la gente, y en el Congreso pues vamos a debatir sobre política, sobre la ponencia marco. Hemos presentado algunas enmiendas desde la agrupación local de GIN, tanto en términos generales sobre la ponencia marco, como también para que sea más visible lo que es Ellín en esa ponencia y su comarca, y ahí estaremos el domingo debatiendo, y como somos los socialistas, pues hablando para mejorar las cosas. ¿Y vosotros, José Manuel, cómo andan las cosas en Izquierda Unida? Nosotros es que ya tuvimos... de hecho, culminó hace un año ahora nuestros respectivos procesos de primarias y bueno, pues de elección de los diferentes coordinadores. En este caso, bueno, pues se empezó por el coordinador federal, que como bien sabe todo el mundo es Alberto Garzón, y bueno, pues se fue haciendo hacia abajo y tuvimos la elección de nuestro coordinador regional, en este caso Juan Ramón Crespo, y nuestro coordinador local, que lo he dicho, que fue elegido hace un año escaso, en este caso Cristian Ibáñez, que es concejal en Almansa, ¿no? Así que bueno, pues ya con la estructura renovada, pues nos encaramos al año electoral que se nos viene encima, ¿no? Que empieza dentro de tan poquito. Ya que pronto, ¿eh? Sí, muy pronto. 2019. Sí. Cuando empezaremos la campaña. Sí, pero dentro de muy poquito, desde luego. Algunos ya están inaugurando aves, que no funcionan, claro. María Jesús, Ciudadanos, supongo que estaréis disfrutando de las encuestas, ¿no? En este momento, o ya estáis también preparando congresos y demás. No, aquí, bueno, esto ya se hizo en su día. Lo que pasa es que, claro, no damos toda la parafernalia y todas las historias. Como recordáis, cuando empezó toda esta llegada, de alguna manera, de Ciudadanos a la política, pues comenté que yo era la coordinadora de la agrupación de GIN, que da soporte a la comarca, bueno, básicamente a las dos comarcas, Campos de Ellín y la Sierra. El proceso de cambio se hizo después del Congreso Nacional el año pasado, y finalmente pues aquí hay una junta directiva pues distinta, donde evidentemente yo ya no soy coordinadora, porque en los estatutos se dice que los representantes públicos no pueden ejercer de coordinadores dentro de las agrupaciones, básicamente para conseguir esa separación entre la acción institucional o la acción pública, que es la que yo ejerzo, y después la acción de partido, que tiene que estar perfectamente fuera. Lo que nos ha pasado, lo que pasa históricamente, es que en muchos casos no se distingue lo uno de lo otro, ¿no? Y aquí pues pretendemos distinguirlo. Yo soy parte, como lo que se llama enlace con la Junta Directiva, por ser cargo público, donde pues las labores del enlace, es decir, qué es lo que estamos haciendo y cómo hacer cosas, y bueno, y trabajar para que esto funcione. Pero evidentemente yo no soy coordinadora. Ahora la coordinación la lleva otra persona. Bueno, pues cuando tengamos tiempo presentaremos la junta directiva, y podéis, invito desde aquí a tener algún programa para que se presenten todos y para que se vea, bueno, quiénes somos o quiénes son, en este caso, los que van a dirigir esa parte de la gestión política del partido, y en su día, cuando toque, pues serán primarias para decidir, pues entre todos los afiliados de Ciudadanos en Ellín, quién considera que es mejor candidato o candidata para liderar la lista electoral para 2019, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna obligación de decir, pues mira, como fue pues al final, aunque hubiese sido alcaldesa, o sea, quiero decir, aquí al año siguiente se tiene que pasar por las primarias, como cualquier hijo de vecino o hija de vecino, como podía ser. Entonces, bueno, pues ya llegará ese momento de las elecciones de primaria, para que, bueno, pues
pues se sepa quién va a ser la persona que estará en la lista para intentar, bueno, pues cambiar esto. Pero en cualquier caso ese es el proceso interno que se hace, o sea, no... Pero te puedo hacer una pregunta. Entonces, Albert Rivera no puede ser presidente porque es cargo electo. No, pero estamos hablando de coordinación de agrupaciones, que son... O sea, que no aplicáis el mismo criterio a los jefes que a los indios. Bueno, la cuestión, efectivamente, o sea, aquí hay una cosa que es a nivel de agrupación local, que se ha decidido separar eso, y después, efectivamente, el presidente es nuestro candidato. Pero, por ejemplo, no pasa eso en Cataluña, porque, ¿cómo se llama? Inés Arrimadas no es absolutamente nada en ninguna coordinación local, ni tampoco Albert en ninguna. O sea, que solo es eso, la única excepción es Albert Rivera. No, la única excepción no es Albert Rivera, la única excepción es la candidatura a la presidencia del gobierno, que es una cosa un poco distinta. Pero bueno, que en cualquier caso si es una curiosidad. Me gusta que ya todo el mundo se nota que se va contra Ciudadanos, ¿no? Pero que no voy contra mola. Te estoy preguntando. Quiere que te pille el toro. Quiere que te pille el toro. Te estoy preguntando, no. No, pero que me refiero que en cualquier caso, después las candidaturas serán las que sean, y aquí no pasa absolutamente nada. Pero a nivel local, y es más, en los estatutos dicen que por debajo de 50.000 habitantes también podía hacerse una excepción de que fuese. Pero, ¿por qué? Porque si no somos... Pero aquí en Ellín se ha decidido que esa excepción no aplique. ¿Por qué? Pues porque consideramos que está bien que unas personas se dediquen a una cosa y otras personas se dediquen a otra. O sea, no todo el mundo tiene que estar en todo, ¿no? Y bueno, pues al hilo de eso, y hablando de congresos, pues aquí no hay lo equivalente. Pues nos juntamos los que podemos cada fin de semana y hablamos de los temas. Bueno, y finalmente pues hubo una elección y salió un equipo que su misión evidentemente es, bueno, pues llegar a expandir un poco las bases del partido y llegar a 2019 con capacidad suficiente para cambiar esto, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos indican las encuestas, porque por eso dices lo que nos están indicando las encuestas es un estado de opinión y una sensación que tiene la ciudadanía en este caso. La sensación es que esto de alguna manera tiene que cambiar, ¿no? Y hay demasiadas, no sé, esa sensación es la que finalmente lleva a que las encuestas pues nos den ahora cada vez más puntos. Evidentemente la encuesta real son las votaciones, o sea, cuando lleguen las votaciones ahí la ciudadanía pasará de ese estado de opinión a poner su voto, a meterlo en una urna. Entonces, bueno, lo que también es cierto que, y hay un efecto muy positivo, le podemos llamar el efecto Inés Arrimadas, que todo el mundo pensaba que era imposible que Ciudadanos pudiese ganar nada, vamos, ni al parchís, por decirlo de alguna manera. O sea, que solo podían ganar los de siempre, absolutamente los de siempre. Que era imposible que una mujer ganase en Cataluña dentro de un partido que tenía las ideas muy claras, que nació en Cataluña como no sé, como repositorio o como de una idea de igualdad de todos los españoles, y además sin tener ninguna alcaldía, porque no olvidemos que en Cataluña Ciudadanos no tiene ninguna alcaldía, tiene concejales, bastantes concejales, no muchos para lo que podía tener, pero no tiene ninguna alcaldía. Y de repente, algo sorprendente, ganó en votos y en escaños. Eso no había pasado ni en las mejores épocas en las mejores épocas anteriores con el Partido Socialista. Eso no había pasado. Bueno, pues esa es la cuestión. Que después no podemos hacer nada o no nos dejan hacer nada en Cataluña. Y Inés finalmente no podrá ser la primera presidenta de la Generalitat como la mayoría de la gente de Cataluña quería. Bueno, pues eso es cierto. Eso es cierto porque otros se ponen de acuerdo para ir en contra de que eso sea posible. Ni siquiera la presidencia de la mesa del Parlamento se ha conseguido, pero bueno, quiero decir, seguimos trabajando. Eso no significa que nos cojamos, que Inés se vaya para casa y diga, bueno, pues yo ya dejo esto y que otros se las apañen. No, pues Inés, déjame un segundo, o sea, quiero decir, si ya sé que estás en campaña, yo no. Yo no estoy en campaña. Pero la verdad es que hay cosas que me parecen surrealistas, pero bueno. Pero la cuestión... La que estás en campaña eres tú, que estás vendiendo ya que estáis ganando en las elecciones generales. Yo no he dicho eso, yo he dicho las encuestas, me ha preguntado las encuestas, si quieres me preguntas por el tomo. Dejamos terminar a María Jesús y enseguida atiende. Entonces la cuestión es esa, o sea, la cuestión es que
bueno, la realidad se ha polarizado mucho a Cataluña, todo el mundo habla de Cataluña, pero para mí, con independencia de que Cataluña es un problema para toda España, yo que conozco a Inés personalmente y que he estado en varias reuniones con ella, pues veo que ha hecho lo que tenía en mente, o sea, conseguir llegar a la gente, conseguir ilusionar a la gente, conseguir que esa ilusión después se transforme en votos. Ha sido una candidatura ilusionante, una candidatura que el otro día definía en Petit Comité como la candidatura Obama, o sea, la candidatura de la ilusión. Era imposible que nadie... Obama ganó. Ella también. No. Bueno, ya está, vale. Pues. Pero vamos a ver, es que yo creo... Bueno, déjame que termine, jolines. Si lleva media hora, está dando un mitin. Bueno, pues la cuestión aquí... No termina el mitin. Pero la cuestión es esa, o sea, que finalmente ha ganado la ilusión. Efectivamente, se puede decir que sí, que habiendo ganado es una victoria pírrica, pero ha ganado. O sea, tiene más votos y más escaños, y eso es real. Que yo creo que, vuelvo a repetir, yo lo he dicho muchas veces en esta tertulia, es que al final nos vais a convencer de que Arrimadas ganó y Cospedal ganó. Y no es verdad. No, yo no hablo de Cospedal. Pero es que es la misma situación. Cospedal fue la lista más votada, pero Cospedal tuvo que irse de Castilla-La Mancha porque no podía gobernar. Y Inés Arrimadas no se va a ir de Cataluña, va a liderar la oposición y está no solo en su derecho, sino en su deber de liderar la oposición, pero se da la circunstancia de que por H o por B, sea porque no puede llegar a un acuerdo con las fuerzas que además son correligionarias suyas en el planteamiento ideológico, porque aquí no nos engañemos que quien ha ganado en Cataluña ha sido la derecha española y la derecha catalana. Es decir, las dos listas más votadas son de dos partidos de derechas, Ciudadanos y el PDeCAT, y podían ponerse de acuerdo porque su ideología es exactamente la misma. Bueno, salvo el concepto de robar no, ¿eh? Salvo nadie tiene una ideología de robar. Que haya ladrones en todos los partidos puede haberlo. Pero salvo en el tema de que unos son nacionalistas catalanes y otros son nacionalistas españoles, en el resto, en sus planteamientos de liberales y del Estado liberal, más o menos, centro derecha, sus planteamientos ideológicos son los mismos, o sea que podían gobernar juntos perfectamente. Lo que pasa es que hay una cuestión que no les deja gobernar juntos, que es la cuestión del nacionalismo de unos y otros. Y es así, y es así. Y si uno no puede ponerse de acuerdo con los otros, pues no gana las elecciones, va a la oposición. Pero eso aquí y en Lima, Perú. Y te diré otra cosa, si nos ponemos así, Hillary Clinton ganó las elecciones porque tenía más votos que Donald Trump. Pero sin embargo está gobernando Donald Trump porque el sistema electoral americano es el que es y el sistema electoral nuestro es el que es un sistema parlamentario donde al final el que no gobierna la lista más votada, gobierna el que más apoyos parlamentarios tiene, y el que más apoyos parlamentarios tiene, parece ser, porque aún no se sabe, va a ser seguramente o Puigdemont o quien pongan al candidato, que es dudoso que pueda ser Puigdemont. Eso es así, es que uno no puede ganar las elecciones. Digo, yo gano las elecciones y me quedo aquí. No consigo los apoyos suficientes para ser investido presidente de la Generalitat. Si no los consigo, pues no los consigo. En este caso es que las diferencias son muy grandes. Y entonces, vamos, no me los veo sentados en una mesa intentando llegar a acuerdos. Pero esa no es la cuestión. Claro, la cuestión es que no consiguió llegar a un acuerdo. Bueno, hay otros partidos, en este caso, iba a decir de la derecha roja, como el PSOE, que sí que pactaron con Convergencia y Unión. Es más, en las listas, y no quiero ser demagoga, pero en las listas del PSC iba Unión Democrática. No. ¿No era una coalición? No. Bueno, pues iban personas individualmente consideradas. No había ningún partido que fuese en coalición con el PSOE. ¿Cómo era la lista? Estaban metidas personas de Unión Democrática. Personas de Unión Democrática con su ideario. Personas. Repito, personas que fueron en una lista bajo las siglas del Partido Socialista de Cataluña. Pero igual que en 200 listas, ¿o es que todas las personas que iban en tu lista eran afiliados de Ciudadanos? No, pero que en cualquier caso... Contéstame. No, evidente. Todas las personas que iban en tu lista eran afiliados de Ciudadanos. No había nadie que fuese afiliado de otro partido.
Nadie, absolutamente nadie. En nuestras listas no pueden ir afiliados a otros partidos. Pueden ir independientes, eso sí que hay, pero no afiliados. En este caso, en el caso concreto del PSC, sí que hubo un acuerdo con Unión Democrática. Un acuerdo para conseguir meter a personas de Unión Democrática que suministraban aproximadamente los 100 y pico mil votos, o quizá 200.000 votos, que no se vieron reflejados. Bueno, que no se vieron reflejados, ¿qué pasa? O sea, lo que pasó es lo que pasó, esa es la realidad. O sea, pero que no me digas que esa Convergencia y Unió que se desunió, pues Convergencia evidentemente ha hecho lo que ha podido y está ahí, pero Unió se ha unido con el PSC. En cualquier caso es un acuerdo electoral para ir unas personas en una lista. Sí, como ha habido muchos en la historia de España en muchos sentidos. Sí. De hecho, el PSC tradicionalmente en Cataluña, por ejemplo, y tú lo sabes bien, para las listas del Senado ha incluido a personas de otras formaciones políticas, ha llegado a acuerdos incluso alguna vez con el PSUC en su momento y demás. O sea que no es una iniciativa novedad. Versa ahí en Pero que es una tradición, no es una novedad. Pero eso no tiene nada que ver para lo que yo te he dicho de que al fin y al cabo pues la ideología del PDeCAT y de Ciudadanos pues es similar. Bueno, eso lo dirás tú, pero bueno. De todas formas, vamos a dejar que se acerque un poquito, porque queda un año y pico todavía para ello, y tendremos programas exclusivos para que podáis darnos vuestras claves, ¿no? En torno política, en torno a esas elecciones. Y luego, lo que sí quería comentar brevemente es que, y siendo crítico con las propias acciones que hacemos los partidos, yo siempre lo he dicho y lo hemos comentado en la agrupación y en otros foros, y además creo que lo tengo escrito hasta cuando escribía en los periódicos, que una cosa que hacemos mal los partidos es este sistema de elección que lo hacemos de arriba abajo. Es decir, primero elegimos al jefe máximo y luego vamos eligiendo a los jefecillos. Yo creo que de una vez por todas, todos los partidos, que además todos los partidos deberíamos iniciar una reconversión a ese proceso de primarias que estamos empezando, estamos un poco en mantillas en ese aspecto, aunque siempre han sido procesos democráticos, pero por otras vías, no con la participación directa de la militancia, y deberíamos plantearnos si las elecciones no deberían de hacerse de abajo a arriba. Es decir, primero eliges al secretario de tu agrupación local y después eliges al provincial, al regional y al nacional. Yo creo, y lo tengo escrito, lo he dicho, que debería ser así, pero bueno, eso... Además están recién elegidos, con lo cual gozan de la simpatía de las bases, y a partir de ahí pues vamos subiendo. Lo veo muy, muy lógico. Nos quedan 10 minutitos para las 10 de la mañana. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver la portada del diario La Tribuna. Yo me gustaría terminar hoy con esto. Entre otras noticias, encontramos aquí en la parte central sueldos de alcaldes. Y vemos pues los alcaldes de nuestro entorno, de la provincia, que más cobran, ¿no? Encabeza esa lista el de Albacete, Manuel Serrano, con 62.810 euros, el de Almansa, Francisco Núñez, 55.000, Casas de Juan Núñez, Alonso Cutanda, 39.999, y así sucesivamente, Casas Ibáñez, Villamalea, Madrigueras, Fuente Alvilla, Lezuza, el de Lezuza, 30.000 euros. Pregunta, para ir finalizando, y si puede ser cumplir nuestro horario. Espero que no nos pasemos demasiado. ¿Están bien pagados? El de Ellín no aparece, entre otras cosas porque su sueldo no es de alcalde, de la Diputación, efectivamente. Pregunto, ¿están bien pagados nuestros alcaldes, los alcaldes de la provincia? ¿Cómo lo veis? Porque esta portada es un poquito incendiaria. Los que estamos mal pagados son los concejales. Desde el punto de vista que en estas situaciones que se están viviendo en nuestro país, claro, poner esto en portada, pues la verdad que incita un poco, pues eso, a hablar en voz alta muchas cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo supongo que ahora, porque el otro día lo veía, creo que era en el Facebook, de que también se publicaban precisamente los de Canarias, y había, pues eran por el estilo, había algunos que cobraban más que lo que viene ahí, de algunas ciudades y pueblos de Canarias. Que se publique o se deje de publicar me parece normal, correcto, no pasa nada, porque además ahora lo publicamos todos en nuestras declaraciones de bienes que se publican en la página web del ayuntamiento desde hace ya varios años, y en la renta pues se ve lo que cobra cada uno.
todo depende del trabajo que realicen. Si son buenos alcaldes, pues a mí yo nunca he sido de estos que han criticado, hay que ver qué barbaridad. Me puede parecer mucho o poco lo que cobra un alcalde o en función del trabajo que realiza, pero sí que es verdad que yo siempre he pensado que para los que a veces hablan de que la política tendría que ser altruista y no remunerada, yo no estoy de acuerdo con eso, porque pienso que al final, si tú dedicas unos años de tu vida profesional o como quieras llamarlo a la actividad pública en la política, lo lógico es que tengas una remuneración, entre otras cosas porque si no solo podría acceder a la política aquellos que por H o por B no tengan necesidad de cobrar un salario porque tengan un patrimonio, porque sean ricos, porque estén cobrando una pensión, si es que están jubilados. Pero para mí los cargos públicos deben estar remunerados y bien remunerados, con un salario digno y el que corresponde a su trabajo y nada más. No me parece nada de particular que se publiquen los sueldos de los políticos. Sí que a veces se utiliza un poco la demagogia porque hay que ver lo que cobra el alcalde de Almansa, o hay que ver lo que cobra el alcalde de no sé qué otro pueblo has dicho, de Casas de Juan Núñez. Pero al final lo importante es que ese alcalde cobre dentro de unos parámetros que establezca la ley, que no haya, y que cobre efectivamente el salario que le corresponde, que lo declare, lógicamente, todo lo que cobra, y que realice bien su trabajo. Y algún alcalde me sale por aquí 3.900 euros al mes. En el 14 pagas, claro. ¿Que son 14 o 15? 14, ¿no? 3.000 y pico, 4.000 y pico otro alcalde, no sé. Bueno, no sé si serán brutos o netos lo que publica la... Sueldos alcalde pone aquí en la portada de la tribuna. Yo te digo que los concejales de aquí cobramos bastante menos. Sí. Ahí está publicado lo que cobramos nosotros. A ver, Jesús. Bueno, porque a mí... Bueno, en cualquier caso... No, los dos y a José Manuel también. No, a ver, es un tema que he visto en la portada, que normalmente no hacemos esto, pero lo he visto en la portada, me ha llamado la atención, por lo que decía también Juan Antonio, ¿no? Que parece que se está poniendo de moda esto de vez en cuando poner los sueldos, no sé si un poco para picar a los ciudadanos, ¿no? No sé. Bueno, no sé supongo que sí. En cualquier caso, con el sueldo de los responsables políticos, los que finalmente decide la ciudadanía que estemos ahí para gestionar una administración pública. Evidentemente siempre están en entredicho. Yo no estoy de acuerdo en que no se cobre. Yo creo que cualquier trabajo tiene que ser remunerado, porque entonces lo que ocurriría es como ocurría en los siglos pasados, ¿no? O incluso en el siglo pasado, que era el gobierno de las élites. Aquí muchos decían, no, es que yo cuando estaba en el gobierno y tal, cuando fui alcalde no cobré nada. Bueno, pues ¿por qué? Porque podías no cobrar nada, porque eras del gobierno, de alguna manera, pues eras empresario o rentista, y entonces tenías la posibilidad de no cobrar nada. Yo creo que el hecho de, incluso en muchos casos, de renunciar al sueldo es decir, mira, es que yo soy capaz de hacer esto gratis. Bueno, entonces de alguna manera tengo que vivir, o las personas tienen que vivir. Es un verdadero problema, veo yo, entrar en la política. ¿Por qué? Porque finalmente, si alguien decide dedicarse a esto de alguna manera, pues tiene que tener en consideración muchas cosas. Y primero, o sea, ¿qué es lo que va a hacer al volver? O sea, si alguien, yo muchas veces digo que tengo suerte porque he llegado de alguna manera a ser representante pública en un instante de mi vida que lo siguiente va a ser la jubilación, o sea, la jubilación de verdad. O sea, a mí el año que viene tendré 60 años, 5 años después tendré 65 y ya está, o sea, esto se acaba. Claro, yo no me imagino qué podría pasar si estuviese en mitad de mi vida laboral, si en vez de con 56 años que me tocó, hubiese sido con 46 años o con 36 años. Es muy complicado pensar qué pasará después de 8 años, porque es lo máximo que alguien debería estar en política. Después de esos 8 años fuera del mercado laboral, el volver a reingresar en el mercado laboral es verdaderamente complejo, es muy complejo. Entonces, la cuestión es eso hay que solucionarlo de alguna manera, y eso tampoco significa que se cobren sueldos, sino que se tenga en consideración para los puestos de trabajo que la experiencia en el servicio público es un valor
que tiene que ser considerado, ¿no? Entonces, por eso digo que ya no es tanto los sueldos tienen que estar en correlación con a quien representan. No puede ser que un alcalde gane menos o significativamente menos que los funcionarios de mayor nivel del ayuntamiento, o que gane la mitad que el funcionario de mayor nivel del ayuntamiento. Eso es una paradoja, eso no ocurre en ningún sitio, porque de alguna manera no podría ser, o sea, tiene que estar correlacionado con el funcionario de mayor nivel de un ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el alcalde de Almansa pues debe ganar aproximadamente igual que el funcionario de mayor nivel de ese ayuntamiento. ¿Por qué? Aproximadamente, digo. En cualquier caso... Pues ya te digo yo que en el 99% de los pueblos pequeños gana bastante más el secretario. Que el alcalde, pero bastante más. Estamos hablando de los pueblos pequeños y, bueno, en cualquier caso, estamos hablando de administraciones grandes. Pero es que aquí en Ellín gana bastante más los funcionarios que tú dices que el teniente alcalde y que los concejales. Bueno, pues en cualquier caso, eso en sí mismo digo que no debería ser, no digo que no sea, ¿no? Pero la cuestión es que no debería ser. Y no debería ser porque finalmente es el responsable, finalmente es el que firma, finalmente es el que tiene la decisión, finalmente es el que puede ir a la cárcel si algo lo hace mal. Entonces, esa responsabilidad, de alguna manera, se tiene que compensar. Pero no solo eso. El funcionario que está aquí seguirá siendo funcionario mañana, pasado, al otro lado, y de aquí a 10 años... si no le pillan en algún sarao y lo expulsan. Pero, sin embargo, un político, después de 8 años, va a dejar esto. Y lo va a dejar porque es lo lógico que haya regeneración. Entonces, ¿qué pasa si después alguien está 8 años, después de esos 8 años que se ha parado y vuelve a la empresa privada? Bueno, pues hay que conseguir que de alguna manera esto esté bien visto. Y para eso solo hay una manera que se valore muy bien el trabajo de las personas que nos dedicamos ahí. Y ahora no está bien visto. Ahora los políticos, las personas que nos dedicamos a la política, las personas que estamos en la administración municipal y en todas, estamos muy mal vistas. Y esa publicación que aparece ahí, lo primero que va a decir es que ¿cuánto ganan estos cuando un peón gana no sé qué? ¿Eso qué significa? Significa que no se nos está valorando el esfuerzo que hacemos. Voy a dar enseguida, es que tengo que cortar un segundito para anunciar a todos nuestros oyentes que hemos llegado a las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Ellín. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, calle Gran Vía 85, frente a Mercadona, Ellín. Tiempo de los desayunos en Solo Radio. Creo que iniciaba el turno de palabra. No, pero faltaba... Sí, enseguida. Pero como se metía por medio, supongo que sería por... Solo un apunte, que en esa lista aparecen los que cobran, pero debería hacerse otra lista con todos los que no cobran absolutamente nada. Quiero decir... Los hay, ¿eh? Es que... no solo de alcaldes, me refiero. Ah, muy bien. Es que no me ha dado tiempo a ver el artículo en sí, no me ha dado tiempo. Pero yo veo por aquí, por ejemplo, alcaldes que me ha llamado la atención. El de Alcalá del Júcar, por ejemplo, que dice que el régimen de dedicación es sin dedicación, tiene aquí 60 euros. De sueldo, según por eso te digo que bonete 300, porque tiene es parcial, no sin dedicación también, algunos también de 450 euros, 5.000. Pero es una paradoja que ponga sin dedicación, por favor. Debe estar 100% dedicado a Alcalá del Júcar, sobre todo porque vamos a ver, por ejemplo, en el de Ellín, pone sin dedicación, que luego tiene 3 asteriscos y explica ahí: el alcalde percibe retribución como vicepresidente de la Diputación. No que no tenga dedicación a la alcaldía, que no tiene dedicación en los efectos salariales. Efectivamente, a eso se refiere, ¿no? Claro, muchos de esos posiblemente, algunos a lo mejor serán cargos de diputación, cargos de diputado o de otra administración, sí. Bueno, pero en todo caso lo que sí quería decir es que muchas veces, que sale mucho también en las redes sociales, el tema de hay no sé cuántos miles de políticos más en España que en Alemania o que en no sé dónde. El problema es que la mayoría de los políticos esos que cuentan para hacer la cuenta de que somos no sé cuántos cientos de miles, son concejales de ayuntamientos de 800 habitantes o menos, que ni perciben retribución ni son esencialmente un político como lo podamos entender. Es que yo a veces
nosotros aquí en un ayuntamiento muchas veces somos más gestores que políticos. Aunque ya Ellín es un ayuntamiento que sí hay más... digamos, vida política, pero considerar un político, con todos mis respetos, al concejal de festejos de Albatana, pues a veces es difícil. En esa bolsa que ponemos, que hay un montón de cargos públicos, es que tenemos muchos municipios muy pequeños que tienen sus concejales que es lo que hacen es trabajar por su pueblo, y en la inmensa mayoría de esos concejales de los pueblos pequeños, porque en los pueblos pequeños el que si cobra uno, si acaso es el alcalde, no cobran ni un duro. Sí. A veces ni por asistir a los perdona, José Manuel, no te dejes hablar. Sí, un segundo. ¿Aparece Chinchilla, la alcaldesa de Chinchilla? No te va a aparecer, voy a mirarlo. Mientras tanto, escuchamos en Chinchilla ya no hay alcaldesa, hay alcalde. Bueno, porque... precisamente de Izquierda Unida, Nacho Díaz. Oye, qué bien. Sí. Una moción Chinchilla, Monte Aragón, con dedicación exclusiva, 23.264. ¿Y pone nombre? No, nombre no pone. No. Bueno, en este caso, el hablar de los sueldos de los diferentes, en este caso, alcaldes y alcaldesas, es un tema espinoso, y precisamente por lo que se está comentando aquí, porque la función de esto, la función política en general, está muy mal vista en estos tiempos. También es verdad que arrastramos una serie de, y lástima que no haya aquí ningún tertuliano del Partido Popular, pero arrastramos una serie de escándalos que, bueno, son más que sangrantes, y es normal que la gente esté bastante preocupada, porque si ve que se percibe un sueldo más que digno, y encima salen tantos escándalos de personajes que no tienen bastante con eso, y todavía pues claro que obviamente la gente se indigna, e incluso no me extraña que en ocasiones pitan cabezas, ¿no? Pero bueno, abstrayéndonos de esta problemática que es tan grave, yo no creo que, como se está diciendo aquí, que un alcalde o una alcaldesa tenga que hacer de forma gratuita, o un político en general tenga que hacer de forma gratuita su función. Obviamente eso sería un retroceso, como bien decía María Jesús, increíble, a épocas que, bueno, mejor no recordar, ¿no? La pena es que podamos establecer comparaciones, como también se decía aquí, de que mira lo que cobra un peón y lo que cobra un alcalde. Es que la pena es esa, que estemos en una situación en la que un salario digno sea casi una utopía para la mayor parte de la población. Es de verdad para mí lo que es triste, ¿no? Y vamos a ver, ya no lo que cobre un alcalde o alcaldesa, siempre cuando esté dentro de los límites de la legalidad, por supuesto, porque hay unas estipulaciones y unos límites legales bastante estrictos con respecto a eso, ¿no? Pero lo dicho, lo triste es eso, lo triste es que una persona, aunque tenga su trabajo, no llega a final de mes y vea un sueldo así de ese tipo como una cosa casi de otro planeta, ¿no? Es ese problema grave, es la mala situación de verdad que tenemos. No sé, así que tampoco, no sé, no es una cuestión ni de criticar ni de alabar los salarios. También me sumo a las palabras de Juan Antonio. Yo tampoco lo veo así. No, ya. Habría que hablar mucho también de eso. Sí, por supuesto. Quizás estamos hablando de alcalde, pero si nos ponemos a hablar que alguna vez ha salido el tema de presidentes de comunidades autónomas cobrando casi el doble que presidente del país y demás, pues igual sí habría que hablar en una situación como la que está viviendo el país. Sí. Pues sería cuestión de hablar, y sería es que la pregunta era muy clara para las contestaciones que me habéis dado. Por ejemplo, que el alcalde de Albacete cobre 62.810 euros, ¿os parece mucho o poco? ¿O normal? Esa es la pregunta que podríamos hacer a cualquiera de nuestros oyentes, ¿no? Para que nos dé una visión clara de lo que piensa sobre ello. Habría que poner las cosas en un contexto. Yo no sé. El contexto, pues, alcalde de Albacete. Que no sé cuánto cobra el director de Global Caja de Albacete. Ya, pero no es lo poner mismo. Un ejemplo. Ahora, yo creo que el alcalde de Albacete debería cobrar pues lo mismo que a lo mejor cobra el director del Corte Inglés de Albacete, por ejemplo. Y seguramente cobra menos el alcalde de Albacete que el director del Corte Inglés de Albacete. No lo sé, María Jesús, que ha trabajado en la empresa, o el director de Telefónica de Albacete.
María Jesús, que ha trabajado en la empresa privada. Sería un tema para trabajar con más tranquilidad. Claro, ¿Sí? porque aquí estamos hablando, Claro. y me sale la vena social aquí en esto. Estamos hablando de lo El que director cobra. del Corte Inglés de Albacete, si no ¿Quién tiene más responsabilidad? cumple unas expectativas, va a la calle. Y el alcalde No, de Albacete también, que no, el alcalde de Albacete cada 4 años se examina. O no, cada 4 años, pero bueno. Cada 4 años. Pero son cosas muy diferentes. Y cuando no tiene mayoría absoluta cada mes. Cada mes, sí. Yo no sé, verla con el mismo prisma, esas dos vertientes, no la veo. Aquí la brecha salarial que existe en este país no es por los sueldos de los políticos. La brecha salarial que existe en este país es por los sueldos que maneja la empresa privada, que le paga 800 euros a un profesional que a lo mejor acaba de terminar la carrera con sus estudios de 25 años y el director de esa empresa sea financiera, un banco o una gran superficie, gana 15, 20, 30, 40 veces más que el profesional que tiene en su trabajo. Y el problema es que los salarios que se están pagando, sobre todo, no digo ya a los peones, ahora se ha subido el salario mínimo interprofesional, que es una buena noticia, un acuerdo que han llegado los sindicatos con la patronal y con el gobierno central. Y eso es una buena noticia, que se suba el salario mínimo interprofesional, pero el gran problema que tenemos en este país es el salario medio. El salario medio que estamos teniendo muy buenos profesionales, con muy buena formación, que están cobrando 1.000 o 1.000 y pico euros. Y que tenemos también muchos autónomos que no llegan a fin de mes, y que todo ese tejido productivo de la clase media es la que con la que tenemos un problema. Y tú estás comentando los que trabajan, pero también tenemos una cantidad de personas muy bien formadas y muy buenos profesionales que se han tenido que ir o que están en la calle. Y ya está, no ese es el problema. Si queréis, luego otro día hablamos un poquito más profundamente de esto, porque baste con poner ahí, buscar información de lo que Carles Puigdemont, por ejemplo, ¿no? Y luego, fíjense, asciende a 139.585 euros brutos este año pasado, casi 100.000 euros brutos al mes. 10.000 euros brutos al mes. Aquí el problema de Puigdemont es que, como ha hecho su trabajo tan mal, incluso darle 5 euros sería demasiado. José Manuel, aún haciéndolo bien, ¿qué quieres que te diga? Bueno, esto lo hablamos otro día si queréis, con más tranquilidad. De todas formas, me ha llegado un correo bastante extenso con un montón de preguntas en torno a uno de los primeros temas que hemos tratado, del turismo y la cultura en nuestra ciudad, pero no me da tiempo, vamos, en absoluto, porque son muchísimas preguntas las que plantea, con lo cual a nuestro oyente que nos ha enviado todas esas preguntas lo dejo en el aire para el próximo martes, y a nuestros invitados pues sacaremos este tema y como no vengamos nosotros les va a pillar por sorpresa. No, bueno, nos habla de cuestiones que debéis conocer, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hace es un recorrido un poco por algunas de las cuestiones que hemos tratado y su punto de vista, ¿no? En torno a ello, con lo cual pues podemos hablarlo con cualquiera de los representantes que estéis aquí. No problem. Gracias por haber estado con nosotros, que tengáis mucho trabajo, como os digo de vez en cuando, que esto es bueno para la ciudadanía y que lo resolváis bien, que siempre pensando en nosotros sigáis pues siendo nuestros representantes y trabajando por nosotros, que hablando de lo que estábamos hablando ahora, que para eso os pagamos, ¿no? Aunque sea poco en vuestro caso, Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí tiempo de los desayunos de Solo Radio. Aquí finalizamos el programa de hoy. Gracias por la atención prestada y por supuesto continúen con nosotros, hay mucho que escuchar. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.